Es para mí un gusto saludarlos. En este video abordaremos un tema importante que es la educación, la agenda del siglo XXI hacia un desarrollo humano. Tomaremos la idea de la debilidad del proyecto público y junto a mis compañeras haremos una breve síntesis de este escrito. Es impresionante ver cómo la lucha por la estabilidad y la carrera docente ha tenido éxito, con protecciones legales y leyes que regulan el escalafón y la promoción, aunque existen algunas rigideces en el sistema. Es preocupante ver cómo la inflación planta en América Latina y el Caribe ha llevado a un aumento desproporcionado en la nómina educativa, sin resultados agregados positivos. Se necesita un proyecto público que defina adecuadamente el tamaño del cuerpo docente para evitar este efecto perverso. Es difícil calificar el grado de éxito en la lucha salarial de los maestros, ya que muchos se sienten mal pagados, pero las estadísticas muestran una caída en la remuneración real durante los años 80, lo que refuerza el sentimiento de privación relativa. Es claro que los sindicatos han jugado un papel importante en la mejora de los ingresos laborales de los maestros en América Latina y el Caribe. Sin embargo, las alzas económicas deben negociarse anualmente y hay una tendencia a buscar complementos salariales permanentes, lo que puede tener implicaciones a largo plazo. Además, la intervención sindical ha tenido un impacto en la estructura salarial, beneficiando más a los niveles inferiores del escalafón. El sindicalismo docente busca la unidad patronal para tener mayor fuerza en las negociaciones, lo cual tiene ventajas en términos de reducir desigualdades regionales y la interferencia de clientelismo local. Sin embargo, puede burocratizar el sistema educativo y dificultar la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones locales y adoptar estrategias diferenciadas según los méritos del caso. El Ministerio de Educación suele ser débil políticamente y se limita a intermediar entre los docentes y el Ministerio de Hacienda sin considerar la voz de los usuarios, la sociedad civil o el sector educativo. Esto afecta el carácter de servicio público que la educación debe tener. La relación conflictiva entre los sindicatos docentes y los gobiernos han tenido consecuencias negativas para la educación pública en América Latina y el Caribe. Los sindicatos docentes en su oposición a políticas que puedan debilitar la unión patronal, como la descentralización, la transferencia de las gestiones de personal a las escuelas, la participación de la comunidad en la contratación de docentes, la privatización de establecimientos y la intervención del sector productivo en las decisiones han resistido las reformas educativas. En países como Colombia, el gobierno no pudo resistir la presión y detuvo el proceso de reforma. En Chile, algunos aspectos de la reforma se han desacelerado. En Perú, los sindicatos lograron evitar la adopción de esquemas financieros similares a los de Chile, a pesar de que su poder político pareciera estar en decline. En México, la descentralización no logró reducir el poder de los sindicatos. Esta relación conflictiva ha llevado a una alta propensión a la huelga por parte de los sindicatos docentes en comparación con otras categorías de trabajadores. Esto ha resultado en la pérdida de numerosos días de clase en países como Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú y Costa Rica. Es importante destacar que si bien los sindicatos docentes pueden tener razones válidas para defender sus intereses, la educación pública y los niños suelen ser los perdedores en este conflicto. La controversia y el diálogo excluyente entre el gobierno y los sindicatos han afectado negativamente la calidad y la continuidad de la educación en la región. Es necesario buscar soluciones que permitan conciliar los intereses de los sindicatos docentes con los objetivos de mejorar la educación pública y garantizar los derechos a la educación de todos los niños en América Latina y el Caribe. Consecuencias. Eficacia. El sistema educativo se ve afectado en su capacidad para lograr los objetivos establecidos, ya que los propósitos públicos oficiales se ven opacados por otros objetivos no oficiales, pero practicados como satisfacer intereses particulares. Eficiencia. El servicio educativo se ve menos eficiente, ya que el predominio de agencias particularísticas aumenta los costos al desviar recursos o disminuyen el beneficio social de los programas y las actividades educativas. Calidad. La calidad de la educación se ve comprometida ya que los estímulos y las prácticas no se corresponden con la obtención de resultados estrictamente educativos. Equidad.
La equidad en la educación se ve frustrada ya que la agenda de los poderosos prevalece sobre el interés de los más vulnerables, generando la desigualdad en el acceso y la calidad educativa. Estas consecuencias negativas del predominio de agendas particularísticas en el sistema de educación tienen un impacto directo en la integración nacional, el crecimiento económico y la superación de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe. Es importante destacar que estas consecuencias se transmiten a través de una serie de cadenas más o menos sutiles, como la falta de prioridad nacional en la educación, el silencio educativo de las mayorías, la falta de atención a largo plazo, el escaso interés en los resultados educativos, la falta de autonomía de las escuelas y el enfoque ritualista de la educación. Existen varias problemáticas relacionadas con la educación en América Latina y el Caribe. En primer lugar está la prioridad insuficiente, que a pesar de encontrarnos en la cúspide de lo que se denomina el siglo del conocimiento, la educación no parece ser una prioridad central en la región. La falta de reconocimiento pleno en la sociedad afectada por apropiaciones particularistas contribuyen a la subestimación generalizada de la educación. En segundo lugar está la inversión insuficiente. En términos de inversión financiera, América Latina y el Caribe destinaron solo el 4.3% del Producto Interno Bruto, que se le dice PIB, al sector educativo en 1990, por debajo del promedio mundial del 4.7%. Este porcentaje queda considerablemente rezagado en comparación con la inversión que realizan los países desarrollados, quienes destinan el 5.7% de su PIB en la educación. En tercer lugar está el impacto del ajuste fiscal, que durante la crisis de la deuda de los 80, la educación fue afectada de manera desproporcionada por las medidas de ajuste fiscal. La descentralización precipitada y la falta de financiamiento adecuado contribuyeron a un deterioro significativo de los servicios educativos. En cuarto lugar está la falta de atención en el debate público, que a pesar de ciertos avances, la educación no recibe la atención merecida en el debate público nacional. Los sondeos de opinión indican que el interés en temas educativos no se compara ni de cerca con preocupaciones como el costo de vida, la inseguridad ciudadana o el desempleo. En quinto lugar está la participación ciudadana desestimulada. La participación ciudadana en la toma de decisiones educativas es limitada. Padres, estudiantes y la comunidad local carecen de voz y votos significativos en el diseño y la administración de las escuelas. El sistema educativo, con su lógica clientelista y centralista, desincentiva la participación cívica y democrática. Y por último está la perspectiva a corto plazo. La falta de visión a lo largo plazo es una preocupación fundamental. Los ministros de Educación, cuya permanencia promedio en el cargo es inferior a un año, enfrentan cambios constantes en el liderazgo y en las prioridades, obstaculizando la implementación efectiva de estrategias educativas a largo plazo. Nombramientos en la cúpula. A menudo están influenciados por clientelismo o populismo, lo que puede llevar a tener ministros de educación sin experiencia en el campo educativo. También se señala que las diferentes unidades o institutos suelen estar afiliados a diferentes grupos políticos, lo que les dificulta la coherencia. La burocracia y la presión sindical consumen mucho tiempo de los líderes, lo que les dificulta la planificación y la racionalidad técnica en el sector educativo. No todo es responsabilidad de los políticos, son sindicatos, ya que los técnicos también tienen su parte de responsabilidad. Aunque ha contribuido a la modernización de los sistemas educativos, a veces se encierran en una racionalidad puramente técnica y apolítica, sin considerar los actores y procesos políticos e instituciones. Esto limita su capacidad para transformar la realidad. Organizaciones intergubernamentales y los donantes.
La actitud de los actores internacionales, como las organizaciones intergubernamentales y los donantes, ha sido fluctuante y dispersa, aunque su apoyo técnico y financiero es importante. Su enfoque se centra más en el diagnóstico y el diseño de políticas, descuidando la implementación de los programas. Además, su tendencia a respaldar ciertas modas contribuye a que el sector educativo avance de manera discontinua o incluso se detenga. Más insumos que resultados. En el ámbito educativo, la política y la discusión pública suelen centrarse en aspectos como financiamiento y la administración, dejando de lado los resultados y la calidad real de la educación. Esto se debe a la influencia de agendas particulares y a la falta del control ciudadano, la falta de exigencia social y la preferencia por establecer normas procesales en lugar de estándares de calidad contribuyen a que se descuiden los problemas relacionados con el contenido y la utilidad de la educación. La debilidad del proyecto público, el papel de los organismos internacionales. Durante el siglo XX, las organizaciones internacionales se han vuelto cada vez más importantes en el ámbito de la educación. Aunque la ayuda financiera de los países industrializados ha disminuido, la globalización ha fortalecido las conexiones entre el mundo desarrollado y los países en desarrollo. Los bancos multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, han cambiado su enfoque y ahora apoyan reformas educativas y programas de capacitación. Estos organismos han demostrado ser más sostenibles que los proyectos que financian. La educación ha ganado un lugar destacado en la agenda del desarrollo de estas organizaciones y se ha puesto énfasis en aspectos blandos como la formación de maestros y el desarrollo curricular para lograr cambios significativos en los sistemas educativos. El contexto actual está evolucionando rápidamente, lo que hace que las organizaciones estén en constante riesgo de volverse obsoletas y necesiten repensar su identidad de manera continua. A pesar de su influencia y poder aparente, estas organizaciones enfrentan críticas severas que cuestionan su desconexión con las realidades locales, su relevancia y su impacto real. Además, a menudo carecen de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y aprendizaje institucional. En el pasado, las organizaciones solían actuar como intermediarios de capital, pero ahora se espera que sean intermediarios de conocimiento, especialmente en el ámbito del desarrollo humano a nivel global. Esta transición requiere cambios profundos en todas las áreas. La comunidad internacional ha tenido un impacto significativo en la educación en América Latina y el Caribe, aunque su influencia ha variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el Banco Mundial y la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos desempeñaron un papel importante en las transformaciones de la educación secundaria y la educación no formal en la década de 1970. Organizaciones como la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá contribuyeron al fortalecimiento de los centros de investigación en la década siguiente. Esto llevó a que las investigaciones educativas en la región se alinearan con tendencias y temas predominantes en las universidades del hemisferio norte. A partir de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de 1990, organizada por la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial y el PNUD, se renovó el compromiso con la educación básica en la región y surgió un mayor interés político en la reforma de los sistemas educativos. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la AID y la JICA, Agencia de Cooperación Internacional de Japón, desempeñaron un papel destacado en esta renovación. Estas agencias también han influido en la conceptualización y dirección de los cambios en la educación. A pesar de las diferencias contextuales, los programas de reforma promovidos por estas agencias tienden a compartir una visión similar de la educación y estrategias comunes. Esto ha llevado a una notable convergencia de principios y estándares, aunque algunas agencias se centran más en las perspectivas económicas, mientras que otros enfatizan el desarrollo humano. La comunidad internacional ha desempeñado un papel importante en la creación de consensos y difusión de términos y modelos
que a menudo siguen las tendencias de los países más desarrollados. Es importante que los padres y las comunidades locales tengan un mayor control sobre las escuelas para evitar abusos en las matrículas y mejorar la eficacia de los canales institucionales. Es necesario que las autoridades recopilen más información sobre la calidad de la enseñanza y la hagan accesible al público para mejorar la valoración del aprendizaje escolar y el acceso a la universidad a través de pruebas de selección. Se deben implementar mecanismos de evaluación periódica de la calidad académica del sistema educativo, así como exámenes obligatorios y periódicos para los docentes, basados en su competencia profesional, en lugar de criterios formales como la antigüedad o la asistencia a cursos. Además, mejorar la eficacia de los sistemas de supervisión educativa, enfocándose en aspectos sustantivos y no solo en cuestiones burocráticas, para garantizar la calidad y la autonomía de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Ya que es preocupante que la falta de interés en los resultados de la educación, ya que solo 3 de las metas establecidas en conferencias internacionales y estudios comparativos se centran en los resultados del aprendizaje. Es fundamental priorizar la calidad educativa y el desarrollo de habilidades en los estudiantes. En cuanto a las debilidades de la escuela, es de vital importancia que las políticas educativas se enfoquen en el trabajo diario del maestro y los alumnos en el aula, en lugar de centrarse en burocracias externas. Las escuelas públicas deben tener mayor autonomía y los profesores deben responder directamente a los usuarios con incentivos para el mejoramiento de la escuela. Es necesario fortalecer la identidad y la capacidad de gestión de las escuelas, permitiendo una mayor participación de la comunidad en el proyecto educativo. Los rectores deben ser seleccionados por mérito y contar con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. Los padres de familia y la comunidad deben tener una representación significativa en la administración de las escuelas. Ritualismo educativo. Es preocupante que la educación esté fallando en transmitir conocimiento relevante y promover el interés por aprender y investigar. Además, su carácter autoritario impide la formación de ciudadanos tolerantes y comprometidos con la convivencia democrática. Estas son funciones fundamentales de la escuela que no pueden ser reemplazadas. Es importante que la educación promueva la formación de conciencias libres y críticas sin caer en el adoctrinamiento. En América Latina y el Caribe se tiende a enfocar más en la instrucción que en la educación profunda y reflexiva. Es necesario buscar un equilibrio entre el aprendizaje memorístico y el desarrollo de habilidades críticas y creativas, ya que es alarmante que la educación en América Latina y el Caribe siga reproduciendo un modelo de educación bancaria que se enfoca en transmitir información en lugar de desarrollar habilidades intelectuales, creativas y democráticas en los estudiantes. La escuela debería ser vista como una promotora del desarrollo humano, no solo como un agente del Ministerio de Educación.